Nunca supe que Jonathan Burke me había resentido todo este tiempo por alejar a su primer amor para vengarse de mí. Estuvo incluso dispuesto a quedarse a mi lado durante 7 años para que el día de la boda, cuando le supliqué, Jonathan decidiera no aparecer. Yo sabía dónde estaba, con su secretaria, acompañándola a un chequeo prenatal. En ese momento realmente me rendí ya. No tenía fuerzas ni deseos de seguir amándolo, pero esa misma noche, la que debería haber sido nuestra noche de bodas, me llamó. Escuché la súplica en su voz mientras me rogaba que no me casara con alguien más. El hombre a mi lado tomó el teléfono con una suave sonrisa y dijo gentilmente, «Exprometido, estás interrumpiendo nuestra noche de bodas». Jonathan me propuso matrimonio una vez, fue en el 7º aniversario de nuestra relación, no hubo gran sorpresa, ni hermoso lugar, ni multitud que vitoreara, simplemente estaba lavando los platos. Cuando me di la vuelta, Jonathan deslizó un anillo en mi dedo corazón. Todavía tenía tazón en mi mano, así que me quedé helada, insegura de cómo reaccionar. Lo miré fijamente con expresión vacía. A Jonathan me miró con calma y preguntó, «¿No es esto lo que siempre quisiste?». Salí de mi ensimismamiento y miré el anillo. Su superficie brillaba bajo la luz. Forcé una sonrisa y respondí, «No, me gustan mucho», pero la verdad era que mentía. No me gustaba nada ese anillo. Era demasiado apretado para mi dedo y claramente no era mi talla. Además era demasiado ostentoso, nada como lo que yo elegiría para mí. Jonathan pareció satisfecho con mi respuesta y salió en silencio de la cocina. Al momento siguiente, sonó su teléfono. Pude escuchar débilmente su voz desde la sala, suave y tierna, hablando con calidez y afecto. Era un tono que nunca había usado conmigo. Tomó su abrigo del sofá y se marchó. Salió directamente por la puerta. «Tengo algo que atender, no me esperes». Se fue tan rápido, tan repentino. Yo aún seguía allí inmóvil, sosteniendo el tazón, todavía en la postura de alguien que acaba de recibir un anillo. Y él se marchó, sin siquiera volver la mirada. «Jonathan, quizá nunca lo notaste, pero ha pasado mucho tiempo desde que me senté en ese sofá esperando tontamente a que volvieras a casa. Sabía perfectamente quién había llamado. Fue tu secretaria Chloe Jenkins. La primera vez que conocí a Chloe, al instante, entendí por qué le diste a una chica sin experiencia un trabajo tan importante. Se parecía tanto a Sophie, incluso la forma en que inclinaba la barbilla para lanzarme una mirada orgullosa y desafiante, era igual que ella. La semejanza era suficiente para hacer no solo a Jonathan dudar, sino incluso a mí. Por un momento, sentí como si me hubieran transportado de vuelta a nuestros días juveniles. En aquel entonces Sophie y yo éramos muy cercanas, pero después de que se fue todo cambió. Nunca logré descifrar exactamente cuándo comenzó a crecer la distancia entre nosotras. Quizás fue el momento en que comencé a enamorarme de Jonathan. Sophie venía de una familia modesta y solía asistir a una escuela en la parte antigua de la ciudad. De alguna manera, se transfirió al nuestro, pero nada de eso importaba realmente porque Sophie era hermosa, tan hermosa que el día que llegó toda la escuela se dio cuenta tenía una naturaleza dulce y relajada. Incluso Jonathan, que rara vez hablaba con alguien, empezó a hablarme solo porque Sophie había llegado. En ese entonces Jonathan y yo éramos simplemente compañeros de clase que nos sentábamos cerca, pero él siempre fue amable con ella. Fue Sophie quien trajo a Jonathan a mi mundo. Ahora, cada vez que miro hacia atrás a esos años de adolescencia, siento arrepentimiento por no darme cuenta antes de lo que realmente ocurría entre ellos. Si hubiera sido un poco menos ingenua, un poco más consciente, quizás no habría invertido mi corazón solo para que luego fuera aplastado. El día que fui a probarme el vestido de novia, Jonathan fue inusualmente puntual. Por un momento pensé que finalmente había cambiado de opinión. La esperanza me llenó mientras me deslizaba en el vestido que había soñado durante tanto tiempo. Cuando me miré en el espejo y me vi con ese traje, me sentí abrumada por la emoción. Parecía un cuento de hadas. Pero en el momento en que giré la cabeza para mirar a Jonathan, ese sueño se hizo añicos por completo. Él miraba su teléfono sin pestañear. La leve sonrisa en la comisura de sus labios me atravesaba como un cuchillo. Yo estaba parada justo frente a él, su prometida, y ni siquiera levantaba la cabeza para mirarme. El asistente de ventas, claramente desconcertado, se acercó con una sonrisa incómoda y dijo educadamente, «Señor, ¿le gustaría ver cómo queda el vestido en la señorita?». Jonathan me miró brevemente, su expresión llena de irritación, y respondió con indiferencia, «Si a ella le gusta, es suficiente, cárguelo a mi tarjeta». Dicho esto,
se dio la vuelta como para irse, arrastrando el pesado vestido de novia detrás de mí mientras yo luchaba por dar unos pasos. Siguió adelante y gritó: «Jonathan, ni siquiera te has probado el traje todavía». No se detuvo ni se volvió, sino que caminó directamente hacia la puerta y murmuró: «Tú resuélvelo». La vendedora, que había estado recomendando vestidos con entusiasmo, hace un momento ahora guardó silencio, me miró con una mezcla de incomodidad y compasión. Me quedé quieta por un largo momento, luego forcé una sonrisa y dije: «Por favor, envuélvame el vestido». Él fue quien me propuso matrimonio, pero ahora parecía que era el único actuando en este espectáculo. Completamente solo, de pronto la pantalla de mi teléfono se iluminó, toqué el nuevo mensaje. En el video, un hombre acariciaba suavemente con la nariz la mejilla de una mujer, susurrando el nombre Chloe con voz tierna. La mujer dejó escapar un gemido suave y juguetón, inclinándose hacia él con anhelo. Miré ese rostro familiar y, extrañamente, mi corazón no dolía tanto como pensé que sería, luchando contra una oleada densa. Guardé el video y envié silenciosamente la dirección al remitente. Sí. Tanto quería encontrarme. Se lo pondría fácil. Para cuando llegué al café, Chloe ya estaba ahí, girando su vaso de leche con expresión aburrida. Por un breve momento, casi la confundí con Sophie. Si al menos hubiera sido Sophie, quizás no habría tenido que cargar con este peso el resto de mi vida, tal vez habría sido más fácil de sobrellevar. Chloe levantó la mirada y preguntó con dulzura: «Scarlett, ¿querías verme a mí?». Interpretaba también el papel de chica inocente, como si esas fotos y ese video no tuvieran nada que ver con ella. No dije nada, simplemente levanté la mano y pedí un café helado, luego guardé silencio. De nuevo, mientras pasaba el tiempo, la sonrisa que había pintado con cuidado en su rostro comenzó a endurecerse. Se estaba poniendo nerviosa. Después de todo, acababa de salir de la universidad. Aún demasiado inexperta para mantener la fachada por mucho tiempo, me aclaré la garganta y la miré con disimulo. «Sabes perfectamente por qué te he llamado aquí. Ese video no estaba destinado a que yo lo viera». Su rostro se iluminó de satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento. «Así es. Lo envié a propósito», dijo con orgullo. «Scarlett, Jonathan me dijo que está cansado de ustedes dos. Han estado juntos durante 7 años y aún no se han casado. Eso debe significar algo, ¿no es así? Sí, ese es el caso. ¿Por qué no soltarlo y darle a alguien mejor la oportunidad de estar con él?». No podía mentirme a mí misma. Escucharla decir las palabras «cansada de ti» hizo que algo se retorciera dolorosamente en mi pecho. Cansada. Entonces, ¿por qué se declaró en primer lugar? Yo no le dije nada a Chloe. Mi silencio parecía una confesión de derrota. Ella sonrió triunfalmente y continuó: «Por cierto, Jonathan te llamó recientemente. Era bonito. Lo elegí de mi talla, mi estilo favorito, y además ya lo había hecho antes». Pudo terminar. Un sonido agudo resonó en el café. La gente se giró para mirar. Chloe se sujetaba la mejilla incrédula, mirándome como si nunca hubiera imaginado que en realidad le daría una bofetada. Ella gritó: «¿Cómo te atreves a pegarme?». La miré a los ojos y respondí fríamente: «¿Y por qué no debería hacerlo? Tú eres la que se metió en la relación de otra persona, que te hace pensar que no puedo abofetearte. Estás orgullosa de ser la amante de Jonathan. Entonces déjame decirte algo, eres la quinta que he visto en los 7 años que llevo con él. En lugar de buscarme pelea, deberías concentrarte en averiguar cómo quedarte en su vida». Su rostro se tornó pálido. Ella parecía a la vez humillada y furiosa, pero en un abrir y cerrar de ojos cambió su expresión a una de inocencia herida y murmuró: «Scarlett, debe haber algún error. No soy ese tipo de persona». Antes de que pudiera responder, una voz masculina baja interrumpió de repente: «¿Qué está pasando aquí?». Era Jonathan. Miré a Chloe. Su rostro mostraba una falsa inocencia y un silencioso triunfo, y por primera vez yo me sentí completamente aburrido por todo ello. Ni siquiera podía obligarme a importarme más. Con una sonrisa amarga, cogí mi bolso y me giré para irme, pero justo cuando rozaba a Jonathan, una mano fuerte me tiró hacia atrás. Tambaleé, sorprendido y desequilibrado. «Pide disculpas», dijo Jonathan fríamente. Giré la cabeza y, justo como esperaba, ahí estaba, esa expresión fría, distante y obsesiva en su rostro. En ese momento una ola de emociones sofocantes me invadió. Todo el resentimiento que había estado reprimiendo, finalmente fue demasiado para soportar. Intenté liberar mi muñeca de su agarre, pero su mano solo se apretó más.
Las lágrimas resbalaron por mis mejillas y cuando miré hacia atrás, capté la sonrisa burlona de Chloe. Un profundo sentimiento de humillación y frustración se apoderó de mí. Con los ojos enrojecidos por las lágrimas, lo miré con determinación y dijo: no me disculparé. Lo siguiente que escuché fue la voz de Jonathan diciendo Chloe, luego le devolvió el golpe y lo miré incrédula. ¿Cómo podía defenderla así? Chloe avanzó triunfante con una mirada de suficiencia en su rostro. La amargura se apoderó de mi pecho. Entonces me escuché decir: no es necesario, lo haré yo misma, y me di una fuerte bofetada. El escozor me sacudió despertándome, sobriando mi corazón y mi mente sin decir otra palabra. Me di la vuelta y salí corriendo de ese lugar tan rápido como pude. No quería mirar atrás, no soportaba ver la indiferencia de Jonathan, la sonrisa satisfecha de Chloe o la lástima en los ojos de todos los demás. A partir de ese día, Jonathan y yo entramos en una guerra silenciosa. No volvimos a hablarnos, ni una sola vez, hasta el día de la boda. En la suite nupcial mi amiga de la universidad Emily todavía estaba furiosa por mí. Jonathan es increíble, dijo mientras me cepillaba el pelo, cómo pudo llegar tarde en un día tan importante. Si me preguntas a mí, nunca me cayó bien en la universidad. De todos modos sonreí débilmente, demasiado cansada para responder. Había estado ocupándome de todo sola estos últimos días. Jonathan no había movido un dedo, ni siquiera había preguntado por nada. Quizás a él no le importaba en absoluto esta boda. Sentía que me ignoraba deliberadamente solo para ponerse del lado de Chloe. Para ser honesta, ni siquiera estaba segura de que aparecería en la ceremonia. Recordé cómo Emily una vez me dijo que Jonathan era salvaje e indomable, que nadie podría amarrarlo jamás, y era cierto. Siempre había sido audaz e imprudente, lo sabía desde la secundaria, y aún así me gustaba. Incluso sabiendo que tenía sentimientos por Sofía, aún no podía evitar observarlo desde lejos. En esos años no era más que un patético espectador. Cuando Sofía estaba cerca me atrevía a mostrar un atisbo de admiración. El resto de mis sentimientos quedaron ocultos en mi diario, pero ese diario desapareció un día. Nunca más lo encontré, aunque en el fondo sabía que Jonathan solo se juntó conmigo por rabia hacia Sofía. Aún me aferraba a un hilo de esperanza. Quizás, solo quizás, después de todos estos años había aprendido a quererme un poco. Yo era tan humilde en el amor. No solo yo lo sabía, Jonathan también lo sabía. Por eso él siguió presionando más, cruzando la línea una y otra vez, y por supuesto Jonathan no apareció. Para ser preciso, huyó de la boda. Me quedé sola en el estrado decorado, vestida con un traje blanco, escuchando cómo los susurros se convirtiéndose en objeto de burla abierta entre los invitados. Cada palabra de mofa resonaba en mis oídos. Dicen que ella le rogó por esta boda. El amor forzado nunca es dulce. Mira que el novio ni siquiera se presentó. Si fuera mi hija la habría sacado a rastras de aquí. Qué vergüenza. La madre de Jonathan, sentada en primera fila sin hacer nada para detenerlo, solo miraba fríamente su teléfono, escribiendo a alguien. Nunca le había caído bien. De todos modos pensaba que yo era aferrándome descaradamente a mi hijo en ese momento. Honestamente no sabía qué era lo que aún amaba de Jonathan. Lo que yo veía como amor, ellos lo veían como desesperación e interés por el dinero. Pero habíamos compartido buenos momentos, ¿no es cierto? Cuando él estaba comenzando su negocio y tan agotado que apenas podía mantenerse en pie, apoyaba su cabeza en mi hombro y decía: cariño, te daré una vida mejor. Me sorprendió con nuestra primera casa, me rogó que me quedara. Cuando descubrí su infidelidad por primera vez, nunca fui una mujer débil y dependiente, siempre supe que viviría mejor sin él, pero no podía dejarlo ir. No podía dejar ir al chico que una vez amé con todo mi corazón, quien nunca sería el que envejecería a mi lado. No podía dejar ir al chico que reducía su paso. Cuando notaba que yo pisaba suavemente su sombra, sonriendo para sí mismo, no podía dejar ir al chico que bajo el árbol de sicomoro, aquel día de otoño, me envolvió en sus brazos y susurró una promesa que una vez creí, que el amor podía superar cualquier cosa, pero después comprendí que yo era la única cosa que él no podía superar. En ese momento, todo se volvió cristalino. Si este era el futuro que me ofrecía, entonces no quería ser parte de él. Lo solté, no estaba casándome. Me cambié del vestido sola en el vestidor y me fui directo a casa. Ni siquiera me molesté limpiando el desorden que dejé, lo dejé todo atrás. Apenas había algo en la casa que realmente me perteneciera. Tomé unas pocas prendas de ropa y me quedé allí un momento. Dándome cuenta de que no quedaba nada más que llevarme, me detuve en la sala.
mirando en silencio el hogar que me había acompañado durante los últimos 7 años. Era un espacio lleno de recuerdos, dulces y amargos. Al final, aún me marchaba con arrepentimientos. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Era Jonathan. Llamando una y otra vez. Miré la pantalla pero no pude reunir el valor para contestar. Dejé que sonara una y otra vez. Finalmente le envié las capturas de pantalla que Chloe me había enviado antes de la boda. Después de eso, el mundo se quedó en silencio, como si todo lo que había estado girando a mi alrededor finalmente se detuviera. Chloe estaba embarazada. Era la primera mujer en quedar embarazada estando con Jonathan. Eso solo me dijo todo lo que necesitaba saber. Ya podía imaginármelo de la seguridad en su rostro. Debía sentirse tan segura de su lugar en su vida. Mirando las 2 líneas marcadas en la prueba de embarazo de la foto, no pude evitar sentir el peso de la crueldad del destino, porque una vez yo también había estado embarazada. En aquel entonces la empresa de Jonathan estaba al borde de un punto de inflexión crítico. El éxito significaba alcanzar nuevas alturas. El fracaso significaba la quiebra. Preocupado, para él quise ayudar en mi pequeña manera. Me quedé despierta, preparando comida nutritiva, pensando que lo sorprendería llevándosela a la oficina. Esa decisión se convertiría en la que lamentaría por el resto de mi vida. De camino a su empresa, el taxi en el que iba fue golpeado por un sedán y se desvió hacia la barrera de protección. No tenía idea de que ya estaba embarazada de 1 mes, para cuando empecé a sentirme mal y fui al hospital. Era demasiado tarde, el bebé se había ido. Todavía recuerdo ese día. Jonathan acababa de superar la crisis de la empresa. Me escribió emocionado diciendo que saldría a celebrar con su equipo. En ese mismo momento yo estaba acostada en una cama de hospital, las lágrimas empapando silenciosamente mi almohada. Nunca se lo dije, nunca le dije que una vez tuvimos. Lo único que pude hacer fue susurrar en silencio en mi corazón al bebé que perdí. Mi dulce pequeñito, lo siento, no fue tu culpa. Solo llegaste en el momento equivocado. Hoy no sé por qué elegí enterrar ese dolor sola en lugar de contárselo. Quizás no quería arruinar su alegría. Tal vez pensé que pasaría en él. Camino al aeropuerto finalmente recogí. Al contestar una de las llamadas de Jonathan, pareció sorprendido. Quizás no esperaba que respondiera en absoluto. Dijo, ¿por qué te fuiste así? Dejaste a mi madre y a todos los invitados en el hotel. ¿Cómo se supone que explique eso? Su voz era cortante, llena de indignación justificada. A través del espejo retrovisor, noté que el conductor me miraba varias veces. Había confusión en sus ojos. Tal vez incluso preocupación. Jonathan seguía divagando. Scarlett, vuelve al hotel, ayuda a mi madre a instalarse. Nosotros pospongamos la boda. Todavía tengo cosas que atender aquí. Una vez que todo esté resuelto, te lo explicaré todo. No pude soportarlo más y lo interrumpí, con voz fría pero firme. Jonathan, no me voy a casar contigo. Piensa en ello. Mira los últimos 7 años. Piensa en cómo te traté, en tus amigos. Esos que llamas tus compinches, me sonreían y me decían cuñada en la cara, pero a mis espaldas decían que era tu perra. Sí, antes no tenía orgullo, lo aguanté todo, pero ya basta. Estoy harta. Decidí irme ahora antes de que sea demasiado tarde. Es mejor terminar las cosas antes de la boda. Un divorcio después sería aún más complicado. En cuanto a tu madre y esos parientes son de tu lado, no del mío. Ni una sola mesa era para mí. Familia, tú resuélvelo, y si realmente no tienes a nadie más para explicarles las cosas, lleva a tu pequeña secretaria. De todos modos está embarazada. Sin dudarlo colgué el teléfono y sacó su tarjeta SM. El conductor, que había estado escuchando en silencio, esperó hasta que bajé del auto y luego me miró con una expresión amable y dijo suavemente: señorita, no esté triste. Dejar a un hombre así solo puede significar que la vida mejorará a partir de ahora. Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero entonces sonreí y le agradecí. Sí, dejar a Jonathan, soltar esos 7 años. A partir de ahora mi vida podría solo seguir adelante. Mi madre siempre había sido una mujer de fuerte voluntad. Cuando era niño se divorció de mi padre después de descubrir su aventura. Más tarde él volvió a casarse y tuvo un hijo con otra mujer. Desde ese día mi madre hizo de ello su misión, empujarme a ser mejor que ese chico que era 2 años menor que yo. Quería que me volviera tan excelente, que mi padre se arrepintiera de habernos abandonado durante 10 años seguidos. Sus expectativas nunca vaciló desde la escuela primaria en adelante. Si alguna vez quedaba por debajo del primer lugar en un examen, me castigaba, negándome la cena. Lo más audaz que hice fue durante las
solicitudes universitarias apliqué en secreto, a una universidad en la misma ciudad que Jonathan. Cuando mi madre se enteró estaba furiosa, me golpeó e insistió en que repitiera un año para cambiar mi decisión. Ese día finalmente me liberé del control que siempre había tenido sobre mi vasta mamá. Estoy harta de intentar cumplir con tu versión de perfección. Soy un ser humano. ¿Por qué no puedo elegir mi propia vida? Me derrumbé por completo, gritando toda la frustración que había enterrado durante años. Ella quedó atónita, nunca me había visto así antes. Por un momento, solo me miró en silencio, luego susurró, ¿de verdad me ves así? Soy tu madre. Todo lo que hice, lo hice por ti. ¿Te gusta ese chico? ¿Verdad? ¿Verdad? Creo que no sabes. Te digo que no es bueno. Voy a encontrarlo ahora mismo. Sus palabras me helaron la espalda, la conocía demasiado bien. Si decía que iba a ir, lo haría. Caí de rodillas frente a ella, llorando y rogándole que no fuera a buscar a Jonathan. Cuando me vio arrodillado, con lágrimas corriendo por mi rostro, algo dentro de ella se quebró, soltó un suspiro cansado, movió la mano débilmente y dijo, vete, solo vete. Después de eso, el día que conseguí lo que quería, fui aceptada en una universidad en la misma ciudad que Jonathan, pero mi madre nunca volvió a contactarme. Cuando regresé a casa esa noche, ya eran alrededor de las 9:30, me quedé parada frente a esa puerta familiar, pero no pude reunir el valor para llamar. Años atrás había herido profundamente a mi madre, y aunque después intenté compensarlo, nunca fue suficiente. Mientras permanecía allí, vacilante, perdida en mis pensamientos, la puerta se abrió de repente y apareció mi madre sosteniendo una bolsa de basura en una mano. Sus gafas de lectura se deslizaban por su nariz mientras me miraba con expresión aturdida. En ese instante, mis lágrimas comenzaron a caer. Ella entrecerró ligeramente los ojos y preguntó con voz confusa, ¿eres Scarlett? Sin responder, di un paso adelante y la abracé con fuerza. Por primera vez en mi vida, nunca me había dado cuenta de lo pequeña y frágil que era, porque ella no era la mujer severa y meticulosa de mis recuerdos, aquella que nunca sonreía. Logré articular las palabras con la voz temblorosa, mamá, lo siento mucho. Toda la tristeza que había estado guardando durante años se derramó en ese momento. Luego añadí en voz baja, terminé con Jonathan. Al oír eso, mi madre pareció salir de su ensimismamiento. Sentí sus brazos rodearme lentamente mientras ella me devolvía el abrazo. Con suavidad, me frotó la espalda y susurró, entra. Cariño, debes estar cansada. Me preparé para el enojo, para los regaños. Pensé que me cerraría la puerta en la cara. Pero en cambio allí estaba ella abrazándome. Cerrar, no hacer preguntas, solo dejarme descansar en ese silencioso abrazo. Finalmente, comprendí lo que realmente significaba el amor cuando ella me preparó un tazón de fideos con huevo y se sentó a mi lado, mirándome mientras comía, escuchando con paciencia mientras le contaba todo lo que había sucedido en los últimos 7 años. Cuando terminé, me sorprendí al darme cuenta que mi corazón ya no dolía. Todo lo que quedaba era un profundo sentimiento de culpa. Mi terquedad la había hecho esperar todos estos años sola. Ella no dijo nada al principio, solo se quitó las gafas y se secó las lágrimas en las comisuras de sus ojos. Luego suspiró y dijo suavemente, es todo destino, Escarlata, déjalo ir ahora. Dejé mis palillos y extendí la mano hacia ella. Sus manos ásperas y trabajadoras. Le dije, mamá, a partir de ahora solo somos nosotras dos, vivamos bien juntas. Me miró y asintió con un aturdimiento en sus ojos. Vi una suavidad que había olvidado hace mucho esa noche por primera vez en casi 15 años. Años después volví a dormir junto a mi madre en la pequeña cama donde crecí. Ella me contaba historias en la oscuridad sobre cómo conoció a mi padre, cómo se enamoraron y cómo se separaron. Podía ver un destello en sus ojos mientras hablaba y las lágrimas asomaban también en los míos. Esa pequeña cama había contenido antes las lágrimas de mi juventud rebelde, lágrimas derramadas por el anhelo de escapar. Ahora entendí que también podía contener algo nuevo, una señal de sanación. 2 años después de mudarme de vuelta a casa, Jonathan apareció de repente frente a nuestro apartamento luciendo completamente diferente. Su rostro estaba cubierto de barba y parecía agotado por la vida. En ese momento yo charlaba alegremente con Samuel, el chico que había crecido en la casa de al lado desde mi ruptura. Mi mamá ocasionalmente insinuaba conocer gente nueva,
pero siempre me negaba, con diversas excusas, no porque aún amara a Jonathan, sino porque después de 7 años, era difícil imaginar empezar de nuevo con alguien más. Eventualmente dejó de presionarme, aunque a veces me animaba a pasar más tiempo con Samuel. Samuel Hughes había sido mi compañero de juegos de la infancia. Ahora acababa de aprobar el examen para convertirme en maestra en la escuela primaria local y por casualidad el tío de Samuel era el principal. Estaba allí para asegurarse de que nada saliera mal. Mi mamá sugirió que le preguntara a Samuel si había alguna vacante. Cuando fui a verlo, sentí como si él hubiera estado esperando. En el momento en que abrió la puerta, me entregó una pila de documentos sin decir mucho. Me sentí un poco abrumada por lo preparado que estaba, pero asentí y los acepté. Justo cuando me daba la vuelta para irme, Samuel me llamó por detrás, sonando un poco nervioso. Scarlett, ¿tienes tiempo mañana? Acaba de abrir un nuevo lugar de hot pot en East Bay. Déjame invitarte. Me di la vuelta lista para rechazarlo, pero al ver su rostro sonrojado y cómo tartamudeó al decir esas palabras, no pude evitar sonreír. Claro, dije, Samuel no se sentía para nada como un hermano mayor, nunca me daba sermones ni me decía lo que debía hacer, simplemente era amable, se sonrojaba fácilmente. A veces cuando lo miraba, por accidente, todo su rostro se enrojecía como una fresa gigante. Cuando yo estaba de mal humor, él siempre decía, pequeña Escarlata, vamos a hacer algo divertido. Me hacía reír incluso cuando no tenía ganas y, poco a poco, sin presionar, se convirtió en alguien a quien anhelaba ver. Cuando comencé a trabajar como maestra de primaria, todavía era un poco rígida e insegura de mí misma. Había momentos en los que un grupo de niños revoltosos me dejaba tan agitada que apenas podía recuperar el aliento. Cuando Samuel se enteró, entró directamente a mi salón de clases y me ayudó con tal muestra de autoridad que incluso los niños se sentaron derechos, mirándolo parado al frente de la clase diciendo todo tipo de cosas dramáticas y tontas que no pude evitar reír. Mi madre notó lo cercanos que Samuel y yo nos habíamos vuelto desde entonces. Cuando regresé a casa, ella parecía mucho más alegre y a veces incluso se burlaba de mí por él. Un día, sonrió y dijo, puedo ver que al chico de Hook le has caído bastante bien. ¿Por qué no lo intentas? La miré sorprendida, solo para verla riendo y dándome un codazo juguetón. Detrás de mí, Samuel había escuchado cada palabra y su rostro se enrojeció al instante como un fruto del dragón maduro. Samuel realmente me trataba con amabilidad. Después de pasar varios meses juntos nunca me sentí incómoda a su alrededor. Él era considerado, cariñoso y compartíamos tantos intereses que no podía negar que el chiste de mi madre había pasado por mi mente. En serio, más de una vez resultó que Samuel había tomado sus palabras en serio. Esa noche, igual que cuando éramos niños, golpeó mi ventana con unas pequeñas piedras. Abrí la ventana y miré hacia abajo para verlo allí de pie, con una camisa blanca, su rostro iluminado por una sonrisa, saludándome con la mano. Curioso y un poco sorprendido, bajé las escaleras. Scarlett, dijo Samuel suavemente, he pensado esto detenidamente, me gustas. Ni siquiera sé cuándo comenzó, no vine aquí esta noche con un plan o un discurso, solo quería decirte lo que siento, y si sientes aunque sea un poco lo mismo, podríamos intentarlo. La voz de Samuel era cuidadosa, gentil. Podía ver el brillo en sus ojos y la brisa llevaba un tenue aroma fresco a través del aire nocturno. Bajo el resplandor de la luna, sentí algo agitarse dentro de mí. Cuando no respondí de inmediato, Samuel se apresuró a llenar el silencio. Sé que es repentino, no tienes que responder ahora. No te presionaré, es solo que cada vez que te veo, hay algo, sentir que no puedo contenerme. Quizás esto es a lo que la gente se refiere cuando dice que el árbol anhela quietud pero el viento no. Se detendrá. Su sinceridad me hizo sonreír, especialmente en esa última línea, el árbol anhela quietud, repetí con una risa suave mientras lo escuchaba. No podía evitar recordar mis días más jóvenes cuando había amado a Jonathan en silencio desde lejos. Me di cuenta entonces que genuino, el amor, sin importar cuándo llegue, tiene una forma de conmover el corazón, pero con Jonathan, toda mi devoción nunca lo había calentado ni una sola vez, ni siquiera un poco. Está bien, dije, por fin, probemos con Samuel. Samuel se quedó paralizado por un momento, como si no pudiera creer del todo lo que había oído. Entonces, de repente, como si le golpeara todo de una vez, me levantó en sus brazos. Eso es maravilloso,
Su voz alegre resonó en la tranquila noche y mi corazón se llenó de una silenciosa felicidad. A partir de ese día Samuel se convirtió en mi compañero diario, me acompañaba al trabajo, me recogía después y se aseguraba de que siempre estuviera cuidada hasta el día que volví a ver a Jonathan. Para ser honesta, me quedé atónita cuando lo vi por primera vez, ese hombre desaliñado agachado afuera de mí edificio fumando. ¿Podrían esas sombras ser realmente el mismo Jonathan que una vez admiré tanto, brillante y lleno de confianza? Cuando alzó la vista y me vio, sus ojos se enrojecieron de emoción, pero en el instante en que notó mi mano firmemente sostenida por la de Samuel, se quedó petrificado. Scarlett, murmuró con una voz temblorosa. Sentí que Samuel apretaba suavemente mi mano, y al girarme, vi sus labios. Apretó los labios formando una línea firme. Tuve que contener una risa. Podía notar que estaba celoso de nuevo. De pronto Jonathan se abalanzó hacia adelante con los ojos desorbitados. Era como si no pudiera soportar vernos así. Me agarró y me apartó. El movimiento brusco me sobresaltó y casi pierdo el equilibrio antes de poder decir nada. Samuel se interpuso protectoramente frente a mí. Jonathan nos miró con expresión herida y dijo: Scarlett, no estés con él, por favor. Scarlett, me equivoqué, antes era infantil. Sus palabras desesperadas me dejaron fría. No tenía ningún deseo de ser arrastraba de vuelta a su mundo. Ya dije todo lo que necesitaba en esa última llamada, respondí en voz baja. Desde el principio nunca entendí tu frialdad. Te di todo mi corazón y lo tiraste. Nunca me apreciaste, así que ¿por qué aparecer ahora fingiendo ser devoto? ¿Y qué hay de Chloe? Ya debería haber tenido al bebé. ¿Por qué no estás con ella en vez de perseguirme? Al mencionar a Chloe, Jonathan cobró vida frenético. No, Chloe te mintió, nunca estuvo embarazada. La envié lejos hace mucho. Por favor, vuelve. Scarlett, desde que te fuiste he estado solo, rodeado de recuerdos tuyos. Cada habitación me recuerda a ti y me arrepiento de todo lo que hizo falta perderte para darme cuenta de que no puedo vivir sin ti. Eres a quien realmente amo. Lentamente levanté las manos que habían sostenido las mías en silencio a través de todo y se las mostré a Jonathan. Dije suavemente: pero ya no te amo. Ahora tengo a alguien a quien realmente amo. Después de ese día Jonathan aún no se rendía. Seguía enviando mensajes cortos de números desconocidos llenos de remordimiento y arrepentimiento. Borraba uno y luego llegaba otro, una y otra vez, como si pudiera desgastarme con su persistencia. Con el tiempo dejé de prestarles atención por completo. Samuel, en cambio, se enfurecía cada vez que los veía. Su rostro se enrojecía y agitaba los brazos frustrado. Esa noche debí haberle dado un puñetazo cuando pude. La posibilidad de que Samuel gritara: el tipo está completamente loco. Yo me reiría al ver a Samuel caminar de un lado a otro y despotricar, pero por dentro sentía una increíble sensación de paz y satisfacción. Con el paso del tiempo, Jonathan pareció tomar mi silencio como vacilación y comenzó a aparecer con más frecuencia, presionando más fuerte. Una tarde, estaba trabajando en los planes de elección en mi oficina cuando recibí una llamada diciendo que había flores esperándome en la recepción. Las otras profesoras comenzaron a burlarse de mí, convencidas de que era Samuel diciendo que me colmaba de regalos y estaba listo para casarse conmigo cualquier día. Pero yo sabía que no era así. Samuel y yo ya habíamos acordado no mostrar nuestro afecto en público. No era Samuel, efectivamente, era Jonathan quien había enviado las flores, e incluso ahora, después de todo, él todavía no recordaba lo que me gustaba. Me envió un gran ramo de rosas rojas, pero mis flores favoritas siempre habían sido las gipsopilas. Ni siquiera me molesté en mirarlas. Le entregué el ramo a los profesores que me rodeaban diciéndoles que cada uno tomara un manojo. Me miraron desconcertados. Sonreí y dije: regalar flores a otros siempre deja un poco de fragancia en tus propias manos. El próximo mes me caso. Espero que todos puedan venir. Samuel me propuso matrimonio 2 semanas después de volver a ver a Jonathan. He recibido 2 propuestas de matrimonio en mi vida. Una fue descuidada y apresurada, la otra reflexiva y sincera. Samuel sabía que no me gustaban las propuestas públicas. Así que durante una cena tranquila con nuestras 2 familias, se arrodilló y me pidió que me casara con él. Me miró a los ojos y dijo: este matrimonio no es solo entre nosotros 2, para nosotros es la unión de nuestras familias. Proponer frente a quienes más nos aman nos traerá una vida llena de bendiciones. El anillo quedó perfecto. La propuesta no fue apresurada y ya no estaba cansada ni desanimada. Con el ánimo de mi madre, dije que sí. Mientras Samuel me abrazaba, miré a mi madre.
Sus ojos estaban rojos, pero ella sonreía, me miró sonriendo como si todas sus preocupaciones hubieran desaparecido en ese instante. Finalmente me permití llorar. La pena que había enterrado en lo más profundo fue arrastrada. Los días de rogar por amor, de rebajarme por alguien que nunca me vio, todos parecían haber pertenecido a una vida diferente. Recordé lo que dijo el conductor el día que dejé atrás esa ciudad dolorosa. Ahora que estás lejos de, le esperan buenos días, y tenía razón, estos serán buenos días. Organicé encontrarme con Jonathan en un pequeño café cerca de nuestra antigua escuela secundaria. Cuando entré, se levantó, visiblemente emocionado, pensando que había cambiado de idea. Scarlett, he estado pensando. No le di la oportunidad de terminar. En silencio le entregué una invitación. Me caso el mes que viene. Esta es la invitación. Eres bienvenido a venir si quieres. Su mano se congeló en el aire a solo centímetros de la mía. Una invitación. Él repitió confundido, miró la tarjeta abriéndola con manos temblorosas cuando sus ojos cayeron sobre los nombres de la novia y el novio. Las lágrimas brotaron rápidas e incontrolables. No, por favor, Scarlett. Logró decir entre sollozos. Me equivoqué, sé que te lastimé antes, pero el odio me cegó. Culpe a la persona equivocada. Lo siento, te lo suplico. Por favor, no te cases, por favor. Miré a Jonathan arrodillado frente a mí, desesperado y suplicante, y de repente vi un reflejo de mi yo pasado, la chica que una vez le rogó por una boda. Jonathan, dije suavemente, yo nunca te odié, ni siquiera durante esos 7 años. No sé qué te hizo odiarme tan profundamente. Nos conocimos en la preparatoria. Todavía no entiendo cómo terminamos así, pero ahora ya no importa. Soy feliz ahora, Jonathan, de verdad, feliz, así que por favor no vuelvas a perturbar mi vida. Lo miré al otro lado de la mesa. Estaba sentado con la cabeza gacha, llorando descontroladamente, y en ese momento sentí una liberación silenciosa de los años que había pasado esperando y sufriendo. Las largas noches que pasé en pena habían terminado. Equilibrado por este único momento de cierre, dejé suficiente dinero para el café y me alejé sin un segundo vistazo. No tenía razón para quedarme más. La gente decía que la empresa de Jonathan había estado luchando en los últimos años, sufriendo grandes pérdidas. No sabía exactamente qué le había ocurrido, que lo había derribado tan completamente, pero ya no era algo que pudiera o debiera preocuparme. Yo en mi día de boda Jonathan nunca apareció. Fue solo esa noche cuando Samuel y yo estábamos abriendo los sobres de regalos que nos encontramos con dos que destacaban. Un sobre con dinero que contenía exactamente 13,140 y otro en un peculiar tono verde. Supe de inmediato que eran de Jonathan. El rostro de Samuel se torció de ira en cuanto los vio. Los golpeó, puso la mano sobre la mesa y gruñó, debería bajar y darle una paliza esta noche. Jonathan esperó afuera de mi edificio hasta tarde. A las 11 llamó. Cuando contesté, solo escuché su respiración, lenta y desigual. Luego, tras una larga pausa, Jonathan dijo con una risa tenue, casi amarga, Scarlett, felicidades por tu boda. Yo respondí en voz baja. Gracias. Deberías irte como ahora en casa. Antes de que Jonathan pudiera decir algo más, Samuel tomó suavemente el teléfono de mi mano y con tono juguetón dijo, querido exmarido, estamos a punto de disfrutar de nuestra noche de bodas. Por favor no molestes. Y con eso colgó. Antes de que yo pudiera decir una palabra, Samuel me envolvió en sus brazos con una sonrisa pícara. Scarlett, susurró, este es el momento que he estado esperando. No desperdiciemos ni un segundo. Gracias a la vida matrimonial de Samuel resultó ser verdaderamente feliz. 2 años después, di a luz a una niña. Samuel no podía dejar de llamarla su pequeña princesa, repitiéndolo tan a menudo que comencé a molestarme. Mi madre, observándonos con una mezcla de diversión y exasperación, movió la cabeza y dijo, es una niña tan dulce, por supuesto que todos la aman. Me rasqué la nariz y me reí. Bueno, ¿qué esperas? Mira a su madre. Luego, cuando nuestra hija cumplió 3 años, yo recibí una llamada inesperada de la madre de Jonathan, la mujer que siempre me había menospreciado, que una vez me trató con nada más que desprecio. Habló con una voz que nunca antes le había escuchado, suplicante, desesperada. Scarlett, te ruego, por favor, ven a ver a Jonathan, dijo, sé que te hice daño en el pasado, yo lo siento, por favor solo esta vez. Él no está bien, no le queda mucho tiempo. Izquierda. Después de hablarlo con Samuel, decidí ir. Jonathan estaba en la etapa final de cáncer de estómago. Su cuerpo estaba delgado,
casi esquelético, y yacía en la cama conectado a un respirador y mantenido con vida por medicamentos potentes. El hombre imprudente y arrogante que una vez conocí se había ido cuando llegué. Él todavía estaba despierto. En cuanto me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó incorporarse, claramente quería decir algo. Yo lo empujé suavemente hacia atrás y me senté a su lado. Puedes quedarte acostado, solo dime lo que sea, dije suavemente. Él me miró fijamente durante mucho tiempo, como si intentara memorizar cada detalle de mi rostro. Luego, con una leve sonrisa de resignación, le pidió a su madre que le alcanzara un pequeño libro escondido detrás de su almohada. Lo miré y me quedé helada. Era mi viejo diario, aquel que había llenado con páginas de pensamientos infantiles y esperanzas secretas, el que creía haber perdido para siempre. Como había llegado a sus manos, Jonathan pareció leer la pregunta en mis ojos. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Su madre, los ojos llenos de lágrimas, lo explicaron todo. Años atrás Sophie había encontrado el diario, sabía que era mío, pero yo nunca me atreví a escribir mi nombre claramente dentro, demasiado tímida e insegura en ese entonces. Un día Jonathan vio a Sophie leyéndolo. Él asumió que era suyo y así comenzó el malentendido que lo cambió todo. Sophie empezó a salir con Jonathan poco después, pero en el fondo sabía que había tomado algo que nunca fue destinado. Su culpa la corroía por dentro y Jonathan, a su vez, se volvió frío y distante conmigo. Creía que de algún modo había intentado sabotearlos. Nuestra última discusión terminó con una bofetada que le propiné a Sophie en un arranque de ira. Después de eso, ella se cambió de escuela y rompió con Jonathan, pero para él yo me había convertido en la razón por la que ella se fue, la gota que colmó el vaso. La vida puede ser tan cruelmente dramática que apenas podía creer semejante giro de el destino. Había actuado entre bastidores. No fue hasta hace 2 años que Jonathan finalmente supo la verdad. Sophie había regresado del extranjero consumida por la culpa. Le entregó el diario y confesó todo antes de desaparecer nuevamente. Jonathan dijo que Sophie estaba demasiado avergonzada para enfrentarme, por eso nunca vino en persona. También me contó que el sobre verde en mi boda en realidad era de Sophie, era su forma silenciosa de expresar arrepentimiento. Me quedé sentada allí, silencio durante mucho tiempo. Después de escuchar todo esto no supe qué decir. No había palabras que pudieran cambiar el pasado. Si sentí algo fue él impulso de ir a casa para ver a Samuel. De nuevo ese día me fui sin decir otra palabra. Esa noche recibí una llamada de la madre de Jonathan. Él había fallecido. Cuando Samuel escuchó la noticia simplemente me abrazó en silencio y dijo, suéltalo ahora. Al escuchar esas palabras, lo abracé con fuerza. A cambio, sí, es hora de dejarlo ir. Tengo una vida nueva ahora, no puedo seguir encadenado al pasado. Todo lo que viene solo puede mejorar. El fin, la historia de Jonathan. Postdata junio de 2019, hacía mucho que sabía que Scarlett gustaba de mí. Lo supe incluso antes de que Sophie se transfiriera a nuestra escuela. Scarlett solía tomar el camino largo, casa solo para poder caminar conmigo un poco más. En silencio pisaba mi sombra mientras caminábamos, pensando que no me daría cuenta. Cuando olvidaba mis exámenes, me entregaba los suyos sin dudarlo. Siempre supe que se preocupaba por mí, pero algo cambió. Quizás fue cuando llegó Sophie. Julio de 2019. Sophie era deslumbrante, hermosa y segura de sí misma. Los chicos a mi alrededor solían decir que ella y yo parecía una combinación perfecta. La miré de reojo y me encontré pensando que probablemente tenían razón. A partir de ese momento me acerqué tanto a Scarlett como a Sophie. No tenía intención de comenzar una relación con Sophie, pero una pequeña parte de mí, mi ego, empezó a anhelar la atención. Un día vi a Sophie leyendo un diario. No pude evitar echar un vistazo furtivo. La letra me resultaba extrañamente familiar, como algo que había visto antes, así que se lo quité de las manos y leí unas páginas. Lo que encontré me dejó estupefacto. Cada línea estaba llena de un cariño sincero hacia mí. Nunca imaginé que alguien pudiera quererme con tanta intensidad. Miré a Sophie. Su rostro estaba sonrojado y parecía nerviosa. Me quedé paralizado. Por alguna razón, asumí que ella lo había escrito y no lo negó, así que terminamos juntos naturalmente. Todavía recordé la extraña sonrisa en el rostro de Scarlett cuando descubrió que Sophie y yo éramos pareja. En ese momento no le di mucha importancia. Pero más tarde, cuando la vi tomando la mano de Samuel, finalmente entendí lo que realmente se siente al sufrir un desamor. Scarlett, debiste haber sentido tanto dolor en ese entonces. Julio de 2019. Estar con Sophie no fue lo que esperaba.
se ponía celosa con facilidad. Si hablaba con Scarlett aunque fuera un momento, Sophie se enfurruñaba y se alejaba. Eventualmente empezó a tratar a Scarlett terriblemente, discutían constantemente. Pensé que era mi culpa, pensé que tal vez había hecho algo mal. Solo más tarde me di cuenta de lo que era ese sentimiento, culpa. Entonces de repente Sophie rompió conmigo, sucedió de la nada, como caer por un acantilado, me tomó por sorpresa. Pregunté por ahí esperando, para entender que algunos amigos dijeron que había discutido con Scarlett y que incluso Scarlett la había golpeado. Quería preguntarle a Sophie, yo misma no creía que Scarlett pudiera haber hecho algo así, pero antes de que pudiera encontrarla, Sophie se cambió de escuela nuevamente, desapareciendo de nuestras vidas. Después de eso, la vida en la escuela se volvió difícil para Scarlett. Mucha gente que quería a Sophie comenzó a molestarla. Intenté protegerla lo mejor que pude. Estábamos en nuestro último año, yo sabía lo importante que era para ella. Afortunadamente con el tiempo las cosas se calmaron. La gente siguió adelante después de los exámenes de ingreso a la universidad. Yo le confesé mis sentimientos a Scarlett. Incluso ahora no puedo decir si fue amor o culpa lo que me impulsó. Tal vez siempre me había gustado, tal vez aún guardaba rabia por lo que pasó con Sophie. Mirando atrás ahora, me doy cuenta de la verdad. Nunca realmente entendí mi propio corazón. Agosto de 2019. Durante nuestros 7 años juntos no traté bien a Scarlett, pero no podía dejarla ir. Ni siquiera yo entendía completamente a qué me aferraba. Aún así estaba seguro de una cosa, realmente quería estar con Scarlett, pero al final la defraudé. El día que me propuse temblaba de nervios, no tenía idea si ella diría que sí. Cuando lo hizo giré la cabeza y sonreí en secreto. No creo que ella viera esa sonrisa. Agosto de 2019. Podríamos haber estado casados para ahora, podríamos haber tenido hijos, pero todo fue arruinado por Chloe. Cuando conocí a Chloe por primera vez quedé aturdido. Se parecía tanto a Sophie. Si Scarlett la hubiera visto también se habría quedado choqueada. No sé qué me pasó sobre mí. La contraté como mi secretaria. Luego en un evento de la empresa bebí demasiado. Cuando desperté ella estaba a mi lado. Juro que solo ocurrió una vez, pero ella siguió usándolo para manipularme. Estaba agotado, atrapado por la culpa y la frustración. Finalmente dijo que estaba embarazada. La llevé al hospital para interrumpirlo, pero me engañó. Esa decisión se convirtió en mi mayor arrepentimiento en la vida. Sé que le hice daño a Scarlett en ese momento. Aún intento justificarlo diciéndome a mí mismo que solo estaba tomando venganza por Sophie, pero ahora sé la verdad. Fui un cobarde, egoísta y débil. Le di a Scarlett 7 años de dolor. En noviembre de 2021. Sophie me encontró de nuevo, me dio el diario llorando, me dijo que había mentido, que el diario no era suyo, me pidió que le diera a Scarlett una disculpa en su nombre. Quería preguntarle qué te hace pensar que soy lo suficientemente valiente para enfrentarla de nuevo. Soy igual que tú, un cobarde. Los dos la lastimamos. De los tres, solo Scarlett supo amar, de verdad. Entregó su corazón por completo sin pedir nada a cambio. En enero de 2022, Scarlett se casó. Pasé toda la noche esperando abajo, observando hasta que finalmente las luces de su apartamento se apagaron. Samuel es infantil, pero la trata con tanto calor y devoción que Scarlett merece ese tipo de amor, el que arde con intensidad y nunca se desvanece. Marzo de 2022, me diagnosticaron cáncer de estómago en etapa avanzada. Jonathan, sin Scarlett a tu lado, ni siquiera podrías cuidar de ti mismo, pero quizá esto es lo que te mereces. Julio de 2022, la quimioterapia ha sido dolorosa, pero cada noche vuelvo a leer el diario de Scarlett. De alguna manera el dolor disminuye al ser amado. Realmente es la sensación más reconfortante del mundo, pero saber que es un amor del pasado, un amor que destruí, ese dolor nunca se va. Apenas puedo sostener un bolígrafo ahora. Todo lo que quiero es verla una última vez para decirle las palabras lo siento, no llores, lo siento mucho. Gracias por ver la historia de hoy. Si la disfrutaste, por favor, dale like a este video y compártelo con tus amigos. Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios, así que no dudes en compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.